Senador Carlos Filisola está inscrito en el capítulo Homenajes. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. El pasado 26 de julio, a los 80 años, presidente, falleció en la ciudad de Formosa Juan de Dios Acosta Mena, a quien lo conocíamos más que por su nombre, Juan de Dios, por Neco Acosta Mena. Juan de Dios Acosta Mena, presidente, nació el 7 de agosto de 1937, provenía de una familia colorada, tenía un reconocido hermano, reconocido hermano por la trayectoria, que hizo su militancia dentro del Partido Febrerista, que es don Arturo Acosta Mena, quien también ya falleció, pero hace ya unos años. El Neco Acosta Mena, Juan de Dios Acosta Mena, tuvo una larga trayectoria por los movimientos antiestronistas, por los movimientos contestatarios dentro del Partido Colorado, en la época de la dictadura, presidente. Él estuvo en el movimiento Roberto L. Petit, estuvo en el Mopoco, con otra gente como Aníbal y Heriberto Florentín Peña, entre otros dirigentes colorados de la época, presidente. También fue dirigente estudiantil, ya en su época secundaria, posteriormente. Él fue uno de los integrantes de aquella movilización tan grande que hubo en el año 1959. No sé si usted recordará, presidente y los colegas, que le costó eso prácticamente el exilio, el apresamiento y el exilio a varios ex dirigentes contestatarios colorados, como el caso de don Gualdino Ramón Lovera y otros. Aquella movilización del 59, que fue una huelga estudiantil en aquel entonces, presidente. Por otro lado, terminada la secundaria, viajó Acosta Mena, Neco, a la Argentina. Se fue a hacer sus estudios en la Argentina, viajó a Buenos Aires y ahí se puso en contacto con mucha gente, con muchos exiliados ya que habían de distintos sectores, y entró a militar en el Mopoco específicamente, en el Mopoco en el exilio. Y ya gente que estaba en el exilio, él se incorporó al Mopoco ahí en Buenos Aires, en la Argentina, y posteriormente hizo varios estudios, no solamente en la Argentina. Él tuvo una formación muy sólida, don Juan de Dios Acosta Mena, una formación política muy sólida, estuvo en Cuba, hizo estudios como de ciencias políticas, historia, sociología, y él tiene formó parte de una cuestión, de un procedimiento, de una movilización muy importante que algunos deben recordar, por lo menos en la historia política, sobre todo de resistencia a la dictadura estronista. Él formó parte de ese grupo que, estando en la Argentina, quiso rescatar a uno de sus... era de su mismo partido, Agustín Goiburú. Ustedes recuerdan al doctor Agustín Goiburú, hoy desaparecido, uno de los desaparecidos de la dictadura. Y él formó parte de ese grupo que quiso liberar a Agustín Goiburú del apresamiento. En ese entonces estaba preso Goiburú. Y en 1970 es que el grupo de Colorado de su movimiento del Mopoco colabora en lo que se llama la famosa escapatoria de Goiburú. Eso sirvió para alentar a muchos compatriotas que estaban en el exilio y otros que estaban acá en Paraguay mismo a seguir luchando contra la dictadura, presidenta. Después, posteriormente, a Acosta Mena le tocó un exilio en la Argentina misma, porque ahí sube la dictadura militar con el tristemente célebre Videla a la cabeza. Y cuando Videla sube a la cabeza, entonces Perón sube como dictador en Argentina, a Neco le toca ir preso, estuvo mucho tiempo preso, estuvo totalmente aislado, y ya después, estando privado de su libertad en pleno Plan Cóndor, ya en ese momento se desarrollaba el Plan Cóndor,
y ahí intervinieron algunos países y fue así que él pudo salir, escaparse prácticamente de la Argentina y se fue a Suiza. Estuvo en Suiza junto a su hermano Arturo, a quien mencioné ya anteriormente, y otros compatriotas del exilio. Y realizaron muchas cosas, sobre todo solidarias, ya con la dictadura no solo paraguaya, sino también argentina instalada, y otras dictaduras de la región. Neco Acosta Mena, Juan de Dios Acosta Mena, fue muy solidario, hizo muchos emprendimientos de solidaridad con gente de muy escasos recursos, gente que no tenía a quien recurrir en el exilio, presidenta. Y formaron posteriormente con un grupo de compatriotas y junto a su hermano lo que se llamó el Movimiento Paraguayo de Liberación, doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, el MOPALI, la sigla del MOPALI. Caída la dictadura tronista, Neco Juan de Dios, con algunos exiliados, regresó a nuestro país, volvió al país luego de la caída de la dictadura en el 89 y formó el Partido de la Unidad Popular. Sus siglas son el PUP, en el 2001. Esta organización de línea progresista, socialista, con base fundamentalmente campesina, que formó Neco aquí en ya postdictadura, desarrolló muchas actividades a fin de crear conciencia, sobre todo en el sector campesino, donde tuvo una inserción, y tiene una inserción muy importante hasta hoy, presidenta. Neco Acosta Mena fue presidente del PUP, del Partido de la Unidad Popular, y fue un activo militante, un activo dirigente en la campaña que llevó finalmente a Fernando Lugo, al senador Fernando Lugo, a ser presidente de la República en el año 2008. Acosta Mena y su grupo, su partido, el PUP, fue uno de los que apoyó a Fernando Lugo en aquel entonces, presidenta. El PUP, el Partido de la Unidad Popular, hasta la fecha forma parte del Frente Guazú. Significa la reciente pérdida de este compañero, de Juan de Dios, de Neco Acosta Mena, quien murió en la Argentina porque él prácticamente se radicó, se quedó, iba y venía de la Argentina y se estaba haciendo tratar, tenía una enfermedad, estaba en Formosa, en la frontera, donde vivió también muchos años en esa zona. Y bueno, lamentablemente este pasado 26 de julio nos enteramos ya de su fallecimiento. Deja un vacío muy difícil de llenar, presidenta, porque esta es la gente que ha tenido una conducta intachable, de una lucha férrea contra la dictadura y de una lucha a favor de la democracia y de la justicia social. Una persona que ha vivido con pocos recursos económicos, muchas veces debatiéndose en la pobreza, pero aún así siempre ha sido una persona que ha ofrecido resistencia ante los avatares que le puso la dictadura, no solo en Paraguay, como le contaba, en la Argentina y en otros lugares que le tocó actuar, presidenta. Por eso rendimos un homenaje a este compañero que va a ser muy difícil de sustituir, pero que deja un legado importante. Su vida, el ejemplo de su vida, el ejemplo de su lucha política por un Paraguay como por el que luchamos muchos y por el que han luchado muchos y han muerto, incluso muchos paraguayos y paraguayas, deja el legado ese don Juan de Dios Acosta Mena y también deja el legado de su partido, al que le rendimos un homenaje y nos solidarizamos como Frente Guazú, como Concertación Frente Guazú, todos los partidos y movimientos que formamos parte del Frente Guazú, con el Partido de la Unidad Popular y con la familia de don Juan de Dios Acosta Mena Neco. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra